Pues buenas, empezamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer cómo instalar juegos Java en tu dispositivo Android, ¿no? Como lo veis, yo aquí tengo 3 juegos de Java de los dispositivos de antes, de los teléfonos con botones que aún tenían pues juegos buenos. Pues aquí tengo algunos de estos instalados en mi teléfono dispositivo Android, ¿no? Como lo ven, aquí tengo pues déjame mostrarte un poquito cómo se ve. El teclado o la forma de jugar está un poquito extraña, pero pues es bastante buena, ¿no? Déjenme, le doy aquí en continuar. Y como ven, aquí tenemos lo que es el Diamond Rush. ¿De qué se trata este juego? Pues a las personas de antaño, pues probablemente con el gameplay lo van a identificar, ¿no? Que solamente es mover rocas y recoger pues estos como diamantitos. Es como un ejemplo de puzzle, etcétera. Pero bueno, ahora sigamos con el tutorial. Para esto vamos a necesitar de un emulador de juegos Java. En este caso yo tengo este que se llama J2ME Launcher. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues simplemente vas a tu tienda de aplicaciones, le pones Java emulador o emulador JAR Emulator. Bueno, aquí como se me mira, JAR Emulator. Te van a aparecer muchos, entre ellos pues escoges el que más quieras. Te digo, yo en mi caso pues tengo este que es G2ME Loader o sí, Loader. Lo instalas, lo abres y listo. Ahora, ¿de dónde sacamos los juegos para este tipo de emulador? Pues bueno, en páginas de internet solamente le pones descargar juegos Java, etcétera. O inclusive, ¿dónde está? Aquí mira. Simplemente voy atrás a ver si me aparece. Aquí mira, le ponemos juegos Java y nos van a aparecer muchísimas páginas. Entre una de ellas está esta que se llama es.foneki.com. Aquí te dejo la URL, mira. Creo que ahí se alcanza a ver, ahí está, mira, foneki.com. Ok, pues bueno, ya estando en esto, simplemente entramos a la aplicación o a la página, etcétera. Buscamos el juego que nosotros queramos. Entre estos hay muchos, por ejemplo, mira, está Super Mario Bros 3, Plantas vs Zombies, Grand Theft Auto. Me parece que es el principal que salió, el único que salió para este tipo de teléfonos. Shrek 3, Transformer, 1000 and One Nights, bueno, la imagen se ve un poquito descriptiva. El Príncipe de Persia, etcétera. Simplemente lo descargas y cuando tengas, bueno, aquí un anuncio bastante importante. Hay grupos en Facebook en donde suben este tipo de archivos o de juegos en paquete. ¿A qué me refiero con paquete? A que suben, por ejemplo, un archivo con 30 juegos comprimidos, 60 juegos, 100 juegos, 1000 juegos, etcétera. Tú lo puedes descargar y mientras el archivo sea .jar, lo vas a poder abrir con este tipo de emuladores. Voy a entrar aquí, voy a descargar el primer juego que me aparezca. Por ejemplo, no lo sé, a ver, déjenme escoger uno bueno, por este de Shrek 3. Y bueno, ahora sí, aquí está el link, le damos en descargar el juego. Nos dice que nos va a descargar el juego, le damos que sí. Como vemos, ya se descargó. Estos juegos son bastante ligeros. Vamos a nuestro launcher y en este caso pues le damos el botoncito de más. Nos van a aparecer todos nuestros archivos. Vamos a nuestra carpeta donde se haya descargado, usualmente es en descargas. Pero aquí tengo, mira, Shrek the 30, algo así viene. Le damos aquí, aquí ya se instaló, le damos en iniciar. Aquí nos pide ajustes. Si no le sabes a esto, simplemente le das donde dice iniciar en la parte de arriba. Y como ven, ya se está iniciando Shrek 3. Me acuerdo que sí lo jugué, pero no lo jugué completo. Vienen bastantes configuraciones en la aplicación. Por ejemplo, mira, aquí vienen los números y las flechas. En caso de que yo nada más quiera las flechas, pues vamos aquí a los 3 puntitos. Teclado virtual. Ocultar botones, o simplemente le damos aquí donde dice teclado virtual. No, es en cambiar disposición del teclado y aquí nos aparece lo que queremos escoger. Si queremos números y flechas, solamente las flechas, solamente el teléfono, solamente los números o solamente las flechas. Voy a ir a solamente las flechas, se cambia en la parte de abajo y vamos a darle que si queremos sonido le damos que sí. Mira, ahí está, le damos 5, nuevo juego, medium, que sería con este, y aquí tenemos los controles. Le damos aquí. Aquí nos viene la historia, le damos que sí, con 5, otra vez 5. Y aquí lo que me acuerdo aparecemos con Shrek, que tenemos que pasar una aventura. Le damos que sí, ahí está, con 6, brincamos, mira, con 2. Ahí vamos, mira, estos son los juegos de antaño, mira, con el 3, brincamos en diagonal. Y listo, mira, ahí tenemos. Tipo como Mario Bros, mira. Y bueno, pues de esta manera, bueno, ya para salirnos, le podemos dar aquí, le podemos dar donde dice guardar registro o salir. Le voy a dar aquí donde dice guardar registro, le damos salir, le damos que sí.
Y aquí tenemos, pues, podríamos hacernos de nuestro catálogo de videojuegos de antaño. Y bueno, creo que eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.